Videojueguistas, ya se acerca Navidad, ¿ya es Navidad o ya pasó? Depende cuando miren este video y cuando yo lo publique, ya que siempre me acuerdo tarde de hacer estos especiales. En años anteriores estuvimos hablando de videojuegos que tengan alguna relación con la Navidad, ya sea porque transcurren en esa época del año o por su historia en sí, pero si hay algo que caracteriza a este canal es hablar de videojuegos sin licencia, hacks, piratas, bootlegs. Es por eso que este año decidí hablar de juegos sin licencia basados en Navidad. Aclarando que este no va a ser un video con los mejores juegos ni nada de eso. Incluso les comento que yo probé todos los juegos que les voy a nombrar, pero la mayoría no los terminé porque no valía la pena. Por eso tómenlo por este lado, simplemente como algunas curiosidades que quizá quieran probar durante el periodo navideño. Es así que empezamos con Sonic Christmas, un hack o modificación del Sonic 1 de Sega Genesis, donde se va a alterar la paleta de colores. Esto hace que tengamos un Sonic de color verde con un gorrito navideño, y en los escenarios predominen los colores verde, rojo y blanco. Y claro que también siendo todo modificado para que parezca que hay nieve en los escenarios, porque sí, si bien la mayoría de los hispanohablantes que están viendo este video seguramente no nacieron en un país donde nieva en Navidad, y yo mismo me estoy tomando un helado en estos momentos, estos juegos que vemos están modificados para recrear escenarios invernales. La verdad es que esta modificación de Sonic puede ser una buena opción para quien desee jugar en Navidad al primer juego del erizo, pero sinceramente los colores me parecen espantosos. Algo mejor es la versión de Sonic 2, donde van a darle un estilo navideño con la nieve del escenario, pero sin modificar demasiado los colores, y aplicando el efecto nevado en lugares del escenario que se prestan a ello. Por eso algunos están poco o nada modificados, y esto lo hace un poquito más realista y no demasiado exagerado como en Sonic 1. El toque distintivo es que ahora Sonic y los enemigos tendrán un gorrito navideño, y en lugar de las clásicas pantallas donde agarrábamos los power-ups, tendremos cajas de regalos. El juego sigue siendo el mismo, con estas ligeras modificaciones, pero al menos es más tolerable a la vista que el otro. Su contrapartida, Mario, tendrá también juegos navideños, y la verdad muchísimos, así que solamente voy a nombrar algunos, y vamos a empezar por Mario's Christmas Quest, una modificación del Super Mario World de Super Nintendo, con niveles rediseñados y claro, que tienen nieve, aunque acá hay un poquito más de trabajo, por ejemplo al tener escenarios como el taller de Santa. En este caso, al ser un juego con niveles distintos al original, tenemos para entretenernos un rato más y vamos a sentir que estamos jugando a algo distinto, pero sin que estos sean una maravilla. Para un fanático de Mario World que le gusta jugar a toda modificación que salga de este juego, puede estar bien, pero si nunca jugaron a Super Mario World y prueban directamente este, pueden llevarse una equivocada y mala impresión de lo que es el juego original, ya que este hack navideño no refleja la calidad del Super Mario World verdadero. Ya volveremos a Mario, pero antes una muy corta modificación de Mega Man o Rockman 2, en este caso denominada Christmas Goodman. Este juego es muy corto, ya que constará de un nivel bastante sencillo donde tendremos que esquivar 4 o 5 avestruces robot para luego enfrentar a un árbol navideño llamado Goodman. Para quien no haya jugado demasiado a Mega Man o no esté acostumbrado a aprender patrones de movimiento, este hack puede presentar alguna que otra dificultad, pero una vez que le tomemos la mano se pasará sin problemas. Claro, alguien experimentado en la saga, si tiene 5 minutos libres, puede probarlo e incluso terminarlo, ya que al derrotar a este jefe no es que podemos seguir con el juego normal, sino que es una especie de bucle y volveremos a empezar por el nivel donde están los avestruces.
Super Mario 2 en su versión estadounidense también tendrá una modificación navideña, siendo que en este caso de vuelta volvemos al juego normal pero con escenarios de aspecto nevado y los personajes cambian, al tener por ejemplo a Mario con gorrito y a Luigi que parece un duende, y luego nos encontramos con rivales como un muñeco de nieve. Si bien este no lo terminé, me parece una buena propuesta para jugar en Navidad. Antes de continuar, quiero pedirles que si les gusta el contenido del canal, pueden darnos una mano muy grande suscribiéndose, dejando un like, un comentario o cualquier cosa que incentive al algoritmo de YouTube a que difunda este video. Y si les sobra unos pesos, también pueden colaborar con un super gracias, una membresía mensual o con un cafecito. Pero antes de continuar con los 3 juegos que faltan, voy a aclarar que hay una modificación navideña del Super Mario World sin licencia que salió para el Family o NES, donde Mario usa gorrito y parece que cambió algo más, pero no logré hacerlo andar con ningún emulador. Y lo mismo me pasó con Super Mario 2 World's Wonderland. Esos se los debo para el año que viene. También se hizo una modificación del Super Mario Bros. 1, llamado simplemente Super Mario Bros. Christmas Edition. Como en el caso de Sonic, este juego modifica la paleta de colores, volviendo todo más rojo y con detalles como gorritos en Mario y los enemigos, como así también la decoración navideña. Pero también se modifican los escenarios, siendo completamente distintos y más difíciles, más allá de que siga manteniendo la misma estructura de niveles que el juego original. Creo yo, tiene cosas interesantes y otras no tanto, pero sin dudas es mejor que el hack de Sonic 1, y también les recomiendo que, aunque sea como curiosidad, lo prueben. Caso distinto es el de Battle Santa 64, una modificación de Battle Kart 64 que a su vez es una modificación del Mario Kart 64. Este sí, les recomiendo que eviten jugarlo. En este juego no tenemos el clásico juego de carreras, sino un modo batalla, donde nosotros manejamos a Papá Noel, a quien Bowser, Donkey Kong y Wario le robaron los regalos, y nosotros tendremos que ir chocándolos y tirándole ataques para que los vayan largando. El objetivo del juego es juntar la mayor cantidad posible dentro del tiempo previsto, y no mucho más. La verdad que no destaca por los gráficos, ni tampoco es lo más creativo del mundo en cuanto a jugabilidad, aparte de ser muy limitado, y que una vez que entramos al juego, al menos yo no encontré la forma de salir, pero creo que como curiosidad está bueno. Algo distinto y para una consola de la cual no es tan normal hablar de modificaciones como esta. Y ya voy a hablar del último juego, pero antes les quiero aclarar, por si alguno me lo pide, que lamentablemente no puedo pasar los links a los juegos, pero la mayoría de ellos son posibles de encontrar en la página romhacking.com. Y si no, los buscan en Google y ya está. Y finalmente voy a terminar con un juego sin licencia, aunque no es una modificación. Este se llama Christmas Craze y fue realizado por Retrozone en 2011 para la Super Nintendo, el cual tuvo incluso una versión en cartucho donde se publicó bajo el nombre de 16-bit Christmas 2011. El juego se trata sobre unos alienígenas que quieren robar los regalos de Navidad, y nosotros tendremos que evitarlo en un juego de plataformas de pantalla fija al estilo del primer Mario Bros. O juegos como Bubble Bubble o Snow Bros. En él tendremos que ir recuperando los regalos mientras esquivamos a unos platillos voladores, los cuales casi al final del juego descubrí que también los podemos paralizar recogiendo y tirándoles unas bolas de nieve. Si bien el juego presenta ligeras variaciones en los escenarios y entretiene por el rato que dura, no creo que estemos hablando de una maravilla técnica, ni por lejos es lo mejor de la consola, pero creo que es una linda creación y un buen detalle para disfrutarlo en la consola, aunque sea un ratito durante la Navidad. Videojueguistas, hay más juegos sin licencia que se basan en la Navidad,
pero hasta acá llegamos por este año. Ustedes en los comentarios díganme cuál les llamó más la atención. Y ahora sí, como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.